Buenos días. En esta oportunidad leeré un comentario que publicó La Nación a una sentencia que ha sido clave realmente en lo que yo hablo, la reinstitucionalización de la Argentina, y que viene de la mano de una Corte Suprema que ha ido dictando sentencias realmente ejemplares. La sentencia Juez y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de noviembre pasado declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada que no había hecho lugar al amparo del senador Luis Juez. La Corte Suprema lo admitió y declaró la nulidad del decreto parlamentario número 33/22, por medio del cual la presidencia del Senado designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura como miembro titular al senador Claudio Martín Doniate y como suplente al senador Guillermo Snopek. Sin perjuicio de ello, declaró la validez de los actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura con la participación del senador Doniate. Decidió que la participación del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura. No recuerdo sentencias de la Corte donde los adjetivos utilizados hayan sido tan duros y tan acertados. No es usual que se exprese maniobra, ardid, apariencia de legalidad, artificio, artimaña, simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, quebrar las reglas más básicas del debido proceso legislativo, maniobra que tiene por consecuencia frustrar la pluralidad representativa y además referirlos a quien hizo la designación. Recordemos que la Corte Suprema, en su sentencia del 16 de diciembre de 2021, declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura que había dispuesto la Ley 26.080 y estableció el camino para restablecer su funcionamiento. Ordenó que hasta tanto se dicte una ley dentro de un plazo razonable, el Consejo de la Magistratura debe integrarse conforme lo disponía la Ley 24.937 con la adecuación de la Ley 24.939. Para ello fijó el plazo máximo de 120 días corridos para que el Congreso lleve a cabo el sistema de integración del cuerpo, quórum y mayorías, y la composición de las comisiones previstas en la ley. El 13 de abril pasado, los senadores del bloque Frente Pro le comunicaron a la señora presidenta del Senado que como segunda minoría proponían a los senadores Luis Alfredo Juez como consejero titular y Humberto Luis Schiavoni como consejero suplente, y solicitaron que cumplan designarlos. El 20 de abril, Cristina, lejos de cumplir, hizo una maniobra a través del dictado del decreto parlamentario mencionado, designando como consejeros titulares y suplente a los senadores Doniate y Snopek. Para así hacerlo, produjo la división del bloque Frente de Todos en el Senado, pretendiendo convertir a Unidad Ciudadana, uno de los dos bloques que surgió tras la división, en la segunda minoría. Contra esta decisión se alzaron los senadores nacionales Juez y Schiavoni por la vía del amparo, considerando lesionados sus legítimos derechos, que se trataba de un acto manifiestamente ilegal y contrario a lo decidido por la Corte Suprema. Por ello, piden que se declare su invalidez para que se produzcan sus respectivos nombramientos, por la que entienden es la legítima segunda minoría en el Senado de la Nación. El 30 de abril pasado, el juez federal Pablo Caicials rechazó el amparo sin entrar a considerar los argumentos de fondo planteados. Consideró que resultaba imposible revisar lo actuado por el Senado en cuanto a la legalidad, por no tratarse de una materia directamente regulada por la Constitución Nacional, sino de un asunto correspondiente a la autonomía funcional del cuerpo, de su exclusiva y privativa competencia, que corresponde a la autonomía funcional de la Cámara y es ajena a la intervención judicial. Sostiene que dicho planteo no pone en tela de juicio la interpretación y aplicación de las reglas de procedimiento que fija la Constitución, sino las de un reglamento interno. Sorprende que no considere que el reglamento aún interno es una norma inferior que necesariamente debe respetar
la Constitución. La segunda instancia contencioso administrativa falló en el mismo sentido. Nuestra opinión es que la justicia contencioso administrativa federal puede entrar al fondo del asunto y debe actuar como garante contra la ilegalidad manifiesta del poder público que afecta de un modo directo a los ciudadanos, en este caso a 2 senadores de la Nación que aspiran a integrar el Consejo de la Magistratura. Discrepamos con el criterio central del juez en cuanto a que la materia es irrevisable por la justicia. En efecto, creemos que el ejercicio de la función de un poder del Estado tiene que someterse a la revisión judicial, máxime en temas de enorme trascendencia institucional como el que nos ocupa, para ver su adecuación estricta a la legalidad. Nos parece irrelevante e inconducente el argumento de que se trata de la interpretación de un reglamento interno del Senado. Pensamos que no puede haber inmunidad, es decir, exclusión de la jurisdicción revisora, cuando el ejercicio del poder se ejerce con la determinada e inequívoca finalidad de obtener un resultado político que perjudica de manera directa a unos aspirantes en favor de otros y ello de manera ilegal. En este sentido, consideramos de aplicación la doctrina que establece la Corte Suprema en el caso Berbisky sobre habeas corpus de 2005. Allí, la Corte Suprema, sin perjuicio de reconocer la autonomía legislativa en la materia, entró al fondo del asunto, en tanto había concretos derechos afectados, en ese caso basados en la violación del principio de igualdad, una situación distinta a la que nos ocupa. A la justicia no le corresponde hacer un análisis sobre el mérito y conveniencia de la decisión tomada por el Senado. Pero dado que se han afectado derechos de fuente constitucional, debe intervenir a través del control de constitucionalidad que le pertenece. De lo contrario, poderes políticos pueden actuar a través de decisiones que afectan derechos y garantías constitucionales sin que intervenga la justicia para restablecerlos. No recuerdo sentencias de la Corte ni de tribunales inferiores donde los adjetivos utilizados hayan sido tan duros y acertados. Creemos que esta es una sentencia ejemplar que protege particularmente la igualdad y la separación de poderes. Ojalá que sigamos por este camino y que se restablezca la República en todo su esplendor. Muchas gracias.